Ahí está, fenómeno. Gracias a la que me avisó. Bueno, entonces, ustedes han visto en la clase del lunes con la profesora Darac, han visto las dos, digamos, el contraste entre la gestión de la primera presidencia radical de Hipólito Yrigoyen y la segunda de Marcelo Torcuato de Alvear. Ahí se señalaron cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con eh, la forma de gestionar el poder, el tema de la administración, el manejo de la administración del Estado. También se puso en evidencia el tema de la relación entre el gobierno y la oposición, ¿no? Se señaló y se subrayó esa modalidad, ¿no es cierto?, y ese contraste que mientras Irigoyen recurría a las intervenciones federales para acomodar gobiernos afines y obtener mayorías en el Congreso, Alvear atemperó el peso de las intervenciones federales. También se hizo hincapié en la escasa sensibilidad que tenía, o creencia que tenía Irigoyen, en torno a las interpelaciones parlamentarias de sus ministros, ¿no? Una iniciativa que era siempre solicitada por los socialistas en el Congreso y que el gobierno no respondía, directamente ignoraba este recurso de control del poder legislativo frente al poder ejecutivo, ¿no es cierto?, y que ponía en evidencia el descreimiento o la fragilidad de los convencimientos de los radicales irigoyenistas en torno a la democracia representativa, ¿no? También se puso de manifiesto otro contraste importante, que es que la presidencia de Irigoyen tuvo que enfrentar la crisis de la guerra y la crisis económica, que fue una crisis económica en el país muy, muy importante. En cambio, en el caso de Alvear, ya la economía se había recuperado y eso permitió una ampliación y un mejoramiento en las condiciones de vida y en los consumos populares y de los sectores medios, también en el desarrollo urbanístico de las principales ciudades, etcétera, etcétera. Y finalmente, lo que a mí me interesa recapitular de la clase anterior es que se puso en evidencia dentro del partido oficial, ¿no es cierto?, Irigoyen y Alvear representaban dos líneas dentro del partido que se tradujeron en una división partidaria en 1924. ¿Mm? Y esto es muy importante porque se forman dos partidos radicales, el personalista y el antipersonalista. Y esto es lo que nosotros debemos rescatar al momento de entender la sucesión digamos, de Alvear, ¿no? Sepan ustedes que en ese momento la Constitución estaba en vigencia, la Constitución del 53, que prohibía la reelección, no habilitaba la reelección del presidente y del vice, ¿no? Y que los mandatos eran de 6 años. Por lo tanto, Alvear gobernó entre 1922 y en el 28 había que reemplazarlo, y son nuevamente convocadas las elecciones presidenciales, y en esas elecciones los radicales concurren con listas separadas. Los antipersonalistas tienen una fórmula, un candidato, e Irigoyen va, ¿no es cierto?, se presenta a la siguiente elección y gana esos comicios con una amplísima diferencia en relación a los votos que había obtenido en 1916. Este es un dato muy importante porque el aumento del caudal de peso electoral de Irigoyen en ese momento está revelando que es independiente de la decisión de los antipersonalistas. Por lo tanto, se concluye que ese rotundo éxito electoral ratifica un concepto muy importante, que es el de democracia plebiscitaria, porque Irigoyen amplificó sus bases electorales entre los sectores populares y los sectores medios, urbanos y también rurales. Esto es un tema muy importante porque va a abrir, aparte de lo que da, digamos, a los historiadores como a los cientistas políticos para explicar
ese fenómeno de masas, ese fenómeno político de masas, lo que nos interesa señalar son dos cosas. Por un lado, que esa, digamos, contundencia electoral, esa contundencia del voto en las urnas, va a empezar a ser llamado de atención por los opositores a Irigoyen, ¿no? Porque está claro que Irigoyen tenía un amplio respeto, un amplio prestigio en el electorado, y era muy difícil ganarle una elección limpia, digamos, abierta y libre. Y por la otra parte, lo que también es importante señalar es cuáles fueron las claves del éxito electoral en ese momento, ¿no? Porque vuelvo a decir, esto importa en relación a cómo en 1916 Irigoyen había ganado por un escaso margen, no había sido un éxito contundente. Y en 1928 el éxito de Irigoyen es contundente. ¿Cuáles son las razones que explican ese éxito? En general se señalan tres. Una tiene que ver con que la popularidad de Irigoyen había crecido en función de políticas o de una, digamos, de las políticas que él había prometido cumplimentar, ¿no? Y allí hay una discusión muy importante vinculada con el creciente, diríamos, las crecientes sensibilidades nacionalistas que tienen que ver con la creación y la discusión sobre el tema del petróleo y lo que va a ser la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. La otra cuestión importante es que es una propaganda electoral que hace hincapié en promesas que prometen mejoras en las condiciones de vida de los asalariados, ¿no? Esto permitido por la recuperación económica de los años precedentes. Por lo tanto, diríamos, esa promesa de mejora en las condiciones de vida son un estímulo muy importante en las creencias populares y en cómo inclinan el voto. Acuérdense que en este momento siguen votando solamente los hombres, ¿no es cierto? Inclina el voto mayoritario en las elecciones del 28. La otra cuestión y la última cuestión que hay que tener en cuenta es justamente que la popularidad de Irigoyen se asienta en un marcado, digamos, peso que va teniendo el nacionalismo y los preceptos nacionalistas en la identidad política de ese electorado y de la ciudadanía argentina. Y una identidad nacionalista que está, digamos, que está respondiendo a una opción de centro derecha, podemos decir, frente a la persistente amenaza o a un telón de fondo que está marcado por el éxito en 1917 de la Revolución bolchevique y la formación del primer Estado obrero en el mundo. Entonces hay una inclinación y hay una marcada, digamos, un énfasis en una propuesta de tipo popular y nacional que se confronta con las vertientes de izquierda, sobre todo enarboladas por el partido, el Partido Socialista, y también dinamizada, recuerden muy bien, por toda la protesta obrera que había estado liderada por los sindicatos anarquistas. En esto tienen que tener en cuenta
ese pasado, ¿no es cierto?, ese recuerdo, esa conflictividad social, en donde Irigoyen, como ustedes vieron en la clase anterior, respondió sobre la base de la negociación o el arbitraje con los sindicatos, los sindicalistas y los socialistas, pero utilizó la política represiva, ¿no es cierto?, y los mecanismos represivos con la protesta anarquista. La protesta anarquista tanto en los sucesos de la, digamos, la crisis del año 19 en la ciudad de Buenos Aires, la huelga de los talleres Bacena, como también en las huelgas patagónicas del año en 1921-1922, que fueron motivo, ¿no es cierto?, de inspiración de libros y de películas con el título La Patagonia Rebelde, ¿no? Así que el tema acá del éxito electoral de Irigoyen del 28 tiene que ver entonces con esos componentes. La segunda cuestión que me interesa señalar en este desarrollo es, no sé si hay alguna pregunta antes de desarrollar el segundo punto. Yo no entendí muy bien el tercer punto del éxito. No le escuché, perdón, se entrecorta. Que no entendí mucho el tercer punto de... Bueno, el tercer punto es que Irigoyen gana porque hay una, diríamos, él expresa una identidad política nacional y popular que está ubicada del centro a la derecha, que es nacionalista, en contra de las vertientes de izquierda que son internacionalistas. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué tanta relevancia tiene en Argentina la revolución bolchevique? Bueno, la revolución bolchevique fue un fenómeno que impactó en todo el mundo, ¿no? Asusó o, diríamos, puso en alerta a todos los estados liberales sobre, diríamos, la amenaza que representaba la movilización obrera y diríamos, y la lucha y la protesta obrera en cada uno de esos países. Impactó desde Estados Unidos a México y la Argentina, en el sentido de que no hubo en la Argentina una revolución bolchevique, eso está claro, pero todo, digamos, expresión o manifestación de los sectores obreros y de la actividad sindical era vista como un problema y como diciendo, un anticipo de lo que podía llegar a venir. ¿Esto qué quiere decir? Que los grupos políticos dominantes y los sectores, diríamos, buena parte de la opinión pública rechazó la revolución bolchevique y cualquier, diríamos, atisbo de protesta obrera y de movilización, sobre todo política, en términos socialistas y anarquistas. Digamos, funcionó como un ejemplo que había que evitar. Y eso dispara diferentes políticas, por una parte, qué hacer con la cuestión social, por otra parte, cómo esquivar y cómo evitar que el socialismo y el comunismo crezca en las filas obreras en el país, ¿no? Por eso no va a ser casual que el anarquismo empieza, es fuertemente reprimido y los sindicalistas se sientan a negociar, ¿no? No sé si está claro, ¿le aclaró? ¿Quién fue la que preguntó por la revolución bolche? Bueno. ¿Quién fue la que preguntó recién lo de la revolución bolchevique? A ver, ¿dónde está? Me voy a meter el chat. Bueno, no sé, no puedo abrir el chat. ¿Me escuchan?
Sí, profe, la chica que preguntó dijo que sí lo entendió. Lo dijo Ah, por el bueno, chat. es que no puedo abrir el chat, no sé por qué, tengo un problema en el mouse. Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo eje que me interesa señalar eh, eh, de la segunda presidencia de Irigoyen, que es el, el impacto de la crisis económica mundial de 1929 y sus efectos en la política argentina, ¿no? Ustedes saben, porque es muy famoso, la crisis que se desata, ¿no es cierto?, en la Bolsa de Nueva York y que vendría siendo la tercera gran crisis del capitalismo internacional que va a, diríamos, bueno, justamente esta crisis actual es comparada muchas veces con la crisis del 29, ¿no? Por sus efectos, digamos, devastadores en el empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que produce muchos desempleados, que deteriora el salario, porque la recesión es profundísima. Los coletazos de la crisis, digamos, la crisis, la economía argentina, como estaba integrada al sistema internacional, acusa recibo de los efectos de esa crisis. Por lo tanto, van a haber problemas para sostener las exportaciones, para sostener las Perdón, se me desconectó. Bueno, continuamos entonces.
Habíamos entonces, yo había puntualizado la importancia de la crisis de 1929 y sus efectos en la economía argentina. Había señalado que la crisis en la Argentina se había prolongado hasta 1935 y que había generado no solamente problemas digamos, en la balanza comercial, en las exportaciones e importaciones, sino que había impactado de lleno en el mercado de trabajo, ¿no? ¿A través de qué? Del desempleo y también de la reducción de salarios. No solamente que no había empleo, no se creaba nuevo empleo, sino que también los que estaban empleados empezaron a cobrar menos. Una situación parecida a la que vivimos ahora, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el manejo o en la gestión del gobierno nacional frente a esta crisis. Entonces, digamos, esta situación altera diríamos, las perspectivas que podía tener el gobierno nacional y al mismo tiempo asusa o condiciona la discusión adentro del gobierno y en la opinión pública sobre un tema que es decir, el gobierno no sabe controlar o no sabe conducir en este momento de crisis. Entonces, un primer punto que aparece, diríamos, en la opinión pública y en la agenda pública es que el gobierno está incapacitado o no tiene respuesta eficaz frente a la crisis. Este es un punto importante porque va a ser uno de los caballitos de batalla que va a empezar a utilizar la oposición para desprestigiar la gestión de Irigoyen como presidente. Perdón, profe. ¿Sí? Profe, perdón, ¿cuál era la crisis? La crisis económica mundial de 1929. Ah, listo. Muchas gracias, profe. Bien. Entonces, esto es un punto muy importante porque va a ingresar un tema de rispidez o de confrontación entre la opinión pública, la oposición y el gobierno. El otro punto importante, y es muy importante para entender, diríamos, cómo el sistema político empieza a ser afectado y el gobierno empieza a sufrir críticas muy, muy fuertes, es que el sector antipersonalista, junto con los partidos políticos que habían perdido las elecciones y que habían percibido que el éxito de Irigoyen o el peso de Irigoyen en las urnas era realmente incontrastable, empezaron a elevar críticas al gobierno sobre el estilo y la forma de gestión del poder de Irigoyen, ¿no? Esto ya había estado, diríamos, siendo abonado en el marco de diríamos, ese desgaste o esa relación controvertida entre gobierno y oposición en la primera presidencia, ¿no? Cuando Irigoyen no respondía a las interpelaciones parlamentarias, cuando Irigoyen tomaba decisiones en torno a las intervenciones federales, a las provincias. Es decir, esa relación entre gobierno y oposición se agudiza las malas relaciones entre gobierno y oposición en la segunda presidencia y empieza a crecer dentro de estos partidos, tanto del antipersonalismo como del socialismo independiente y también de exponentes del Partido Comunista que se había creado en la Argentina, la idea que Irigoyen no era un demócrata, ¿no? Que diríamos, que no contribuía al fortalecimiento de la democracia representativa, y sino que era un demagogo. Un demagogo. ¿Por qué? Porque no respetaba a las minorías en el Congreso, porque asociaba la identidad o la causa radical con la causa de la nación, y la única expresión, diríamos, legítima, decían estos personajes de Irigoyen y de la nación, era Irigoyen, ¿no? Entonces, la crítica sobre el personalismo, sobre diríamos, el carácter poco democrático que no respetaba el funcionamiento republicano
y esa, digamos, exacerbación del vínculo entre el líder y sus masas, y las masas electorales o los sectores radicales, personalistas, hicieron crear un clima y una opinión en sectores de la oposición en que Irigoyen expresaba más a un líder, a un caudillo, a un demagogo, que un político ubicado en las filas de la democracia representativa liberal. Esa opinión adversa de los mismos dirigentes políticos partidarios no era muy diferente a la que empezó a circular en la prensa y sobre todo en los exponentes periodísticos de mayor alcance en la opinión pública nacional de la ciudad de Buenos Aires y del país, como por ejemplo el diario La Nación, el diario La Prensa, pero fundamentalmente el diario Crítica, en ese momento, que era un diario que después desapareció, pero que fue muy importante para justamente poner en circulación, porque tenía una tirada impresionante, entonces, para poner en circulación estas opiniones opositoras a Irigoyen, en cuanto a las características de su liderazgo político y de cómo ese liderazgo político no fortalecía la democracia, sino que la menoscababa. Esto no es ajeno, este diagnóstico, a lo que está pasando en el mundo, porque en el mundo los liderazgos, entre comillas, carismáticos, están llegando justamente a raíz del impacto que ha producido la revolución bolchevique y la respuesta que dan los estados liberales y los estados que no son comunistas o socialistas a la participación de las masas. El ejemplo más claro es el de Mussolini, ¿no es cierto? Que justamente el Duce es un personaje que emerge en una Italia industrial muy movilizada, y que canaliza la adhesión de los sectores populares y de las masas a despecho de las filas de las izquierdas, sino que las orienta hacia las derechas, ¿no es cierto? Entonces, este escenario es el que va a justamente dar cabida a otras voces contra Irigoyen y el irigoyenismo. Entre ellas se destacan dos grandes instituciones. Una es la Iglesia Católica y la otra es justamente las Fuerzas Armadas, que ambas han tenido una fuerte transformación también en lo que va entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en donde justamente se plantean como instituciones custodias de la reserva moral de la patria y están en franca oposición al liderazgo de Irigoyen, porque veían que ahí había un vínculo muy directo con los sectores populares y con las masas que era importante canalizar. Las Fuerzas Armadas se convierten entonces en un actor protagónico a partir de esta época. Ya en su momento, en los años 20, un poquito antes, un poeta en un momento que había virado de las izquierdas a las derechas, había dicho que ya era la hora de la espada, Leopoldo Lugones. Entonces, a este, diríamos, dúo de instituciones que son factores de poder muy importantes en ese momento, se suma grupos nacionalistas, antiliberales, en algunos casos antidemocráticos, ¿no es cierto?, que se suman a esta discusión, a esta, diríamos, confrontación con el partido gobernante y con el presidente, que son los nacionalistas o la Liga Patriótica, que ustedes ya han visto que se han formado, ¿no es cierto?, como les dijo la profesora Daraque lunes, han tenido un rol en las huelgas como grupos para, digamos, rompehuelgas, ¿no es cierto?, en 1919, estos grupos nacionalistas son muy activos desde el punto de vista de la edición y de la activación de la opinión pública
en donde plantean que el sistema está corroído y que la democracia republicana no es la vía adecuada para enfrentar los vientos nuevos de la política de masas en el siglo XX. Entonces, de esta manera se va organizando un clima de opinión pública que cruza diferentes sectores sociales y que van diferentes grupos políticos y diferentes factores de poder, ¿no es cierto?, instituciones con un fuerte peso en la política y en las instituciones argentinas, y que van a converger en lo que se denomina, y aquí ingreso el último punto, ¿no es cierto?, de este desarrollo, que es la formación de una coalición golpista. La formación de una coalición golpista que está justamente se precipita hacia fines, digamos, en la convergencia de estos factores, ¿no es cierto?, por una parte los efectos de la crisis de 1929, y por otra parte un diagnóstico pesimista sobre Irigoyen y el tipo de gobierno y el tipo de democracia que representa. Lo que está en crisis, en definitiva, es un sistema económico mundial, y lo que está en crisis es un sistema político que también es mundial en su versión argentina. Lo que está en crisis es que hay gente que cree que Irigoyen es la desviación de la democracia representativa, y que como es una desviación, es importante que salga del escenario político, ¿no? Y hay otro sector dentro de esa coalición golpista que es más, digamos, es mucho más pesimista frente al funcionamiento político, porque directamente no cree en las instituciones y en los principios de la democracia republicana, y por eso busca otro tipo de representación política. Es así, entonces, que la coalición golpista está, digamos, es una coalición que están juntos, ¿para qué? Para destituir a Irigoyen y el gobierno radical, pero que no piensan lo mismo al momento de ver el día después a la destitución de Irigoyen. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta en torno a esto? No, profe, ¿puede volver a repetirlo? No entendí. ¿Y cómo puede usted decir no, profe, y después dice puede repetir porque no entendí? Entonces formule la pregunta, ¿qué es lo que no entendió? Perdón, profe, que justo cuando yo le respondí no había dicho si se había entendido todo. No entendí lo de los partidos que estaban en contra de Irigoyen. Bueno, la coalición golpista reúne diferentes voces, diferentes instituciones y diferentes partidos políticos que están juntos. ¿Por qué? Porque consideran que Irigoyen es una desviación, o Irigoyen no tiene competencias suficientes para conducir el Estado y, digamos, y el sistema político, y encabezar el sistema político. Pero en esa coalición, digamos, en esa reunión de fuerzas políticas y de corporaciones y de opinión pública, no todos piensan lo mismo sobre el sistema político en sí. Para algunos de ellos, como los partidos políticos, el antipersonalismo, los socialistas independientes, incluso algunos comunistas, como Benito Marianetti, que era un político mendocino, piensan que el sistema democrático debe ser fortalecido y el sistema democrático republicano debe ser fortalecido, y que el liderazgo de Irigoyen es un problema. Pero no ponen en duda la democracia representativa, no ponen en duda el sufragio popular, y no ponen en duda el funcionamiento de los partidos políticos. Pero para otro sector de la coalición, entre los que están la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los grupos nacionalistas, el problema no es solo Irigoyen, el problema es la democracia representativa y la democracia republicana y representativa, porque no creen en ella, porque son antiliberales,
y porque quieren, pero son conscientes que la sociedad y los países y las sociedades del siglo XX deben ser gobernadas porque son sociedades de masas y deben ser gobernadas con instrumentos que no pase tan solo por los partidos políticos y en algunos casos ponen en duda el principio de soberanía popular, ¿no? No creen en que el voto sea el voto de un analfabeto valga lo mismo que el voto de un alfabeto, ¿no? Hay una visión mucho más jerárquica y descalificadora del sufragio popular como el principio que organiza los sistemas políticos contemporáneos. Profesora, No sé si sea claro. ¿y esa visión cómo se encararía? No escucho nada. Esa visión que presenta esta... ¿Puede ponerse más cerquita porque no le escucho? A ver, ahí me escucha mejor. No. Más cerca del micrófono. A ver, ahora, no, es que tenía Ahí, perfecto. Ahí está. tenía los auriculares puestos y me parece que no funcionan bien. Perdón. No, esa visión de ¿Tu partidos... nombre cuál es? Marina. Esa visión de partidos que encaraban este punto de vista y que no le daban validez al sufragio, ¿de qué se los encuadraría? ¿Cómo se llamaría esta alternativa? Bueno, los que están en partidos, ahí hay una primera precisión. Los que están en partidos políticos creen en la soberanía popular y en los partidos, ¿no? Pero lo que dicen es que Irigoyen es una desviación, ¿sí? Sí, está clarísimo. Hay que mejorarlo. Los que no están en partidos políticos, que son los nacionalistas, que son la influyente opinión de la Iglesia, como es del Ejército, son en general antipartidos políticos y son muy desconfiados de la participación de los políticos profesionales, ¿no? ¿Cómo se los llamaría a ellos? Ellos son antidemocráticos y antiliberales, fundamentalmente. Bien. No son liberales. Por eso a la larga no creen en la soberanía popular ni en el sufragio. Porque algunos son tradicionalistas, otros, pero otros saben positivamente que no se puede esquivar el desafío de gobernar las sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los instrumentos para gobernarlas? Y ahí aparecen otras herramientas. Y el fascismo, para algunos, es un ejemplo. Para otros no, aspiran, como lo vamos a ver cuando empecemos a desarrollar la unidad 6, aspiran a formar una república corporativa, en donde el sufragio popular desaparece y aparece la representación por grupos o cuerpos. Bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Yo, profe. Sí, ¿quién es usted? Bruno Grilli. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en el examen? Un 7, profe. Bien. Sí. ¿Qué rol o qué postura tomaron los antipersonalistas? Porque usted dijo que dentro de lo que son los partidos... Bueno, los antipersonalistas son de partido, digamos. Ellos son anti-irigoyenistas, pero no son antisistema completo, ¿no? Claro, pero no se le ocurre poner en duda la ley Sáenz Peña. ¿Ah? ¿Formaron parte de este bloque? Por supuesto, formaron parte de la coalición golpista, pero en esta división de la coalición golpista. Ellos están en contra de Irigoyen, pero no del sistema. Claro, en la más están los conservadora. otros que son en contra de Irigoyen y del sistema. ¿Mm? Bien, gracias, profe. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita? Profe, yo, ¿Quién es usted? Paulina Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue a usted en el Bien, parcial? ¿usted? Mal. Bien. ¿Mal? Sí, Y bueno. y sí. Pero si piensen Faltó. que hay un recuperatorio. Sí, por lo menos. Bueno, pero le aviso, bueno, ¿qué pasa? A ver. ¿Cuáles fueron los instrumentos que proponían para gobernar a la sociedad, la Fuerza Bueno, Armada? eso es lo que pasa es que ahí está, justamente, hay una propuesta de organizar la representación que no sea como la representación como estaba organizada en el Congreso, ¿no es cierto? Que diputados
se eligen en función de la población, senadores en función de provincias, sino organizar la representación en términos corporativos, que eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué es organizar en la República en términos comparativos? Que esas asambleas o congresos tengan la representación de los sectores sociales, ¿m? Que los empresarios tengan un voto, que la iglesia tenga un voto, que los trabajadores tengan voto, pero no, digamos, que el principio de un hombre, un voto, no sea el que rige, sino que la representación es por grupos. Semejante a una representación corporativa como la que vimos cuando se estudió la Constitución del 19 en el Senado, ¿no? Que ahí el Senado había representación de los eclesiásticos, representación de los militares, representación de los universitarios. Entonces, la república corporativa que se imagina Uriburu, que le va como la mona, como vamos a ver el miércoles que viene, es justamente ese tema, ¿no? Que ellos proponen extirpar el principio de la representación un hombre, un voto, y reemplazarla por una representación corporativa, que es que cada grupo socioprofesional, empresarios, gremios, fuerzas armadas, sectores, asociaciones profesionales, etcétera, tengan representación igualitaria. Entonces, de esa manera le disminuye el peso de las mayorías en función de un orden jerárquico y corporativo. Bien, profe, gracias. Esa va a ser la propuesta, porque entonces ya, si no hay más preguntas, empiezo... Yo tengo la última, profe. ¿Perdón? Disculpe, buen día. Gonzalo López. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le fue a usted en el examen? Bien, un 8. Bien, muy bien. Profe, le hago una consulta. ¿Me puede repetir el nombre de los anti-Irigoyen y antisistema? Bueno, volvemos con lo mismo. De esa coalición tienen que identificar dos grandes grupos. Un grupo que es, digamos, que ve que Irigoyen es una desviación, pero que no ponen, no observan el funcionamiento de la democracia republicana representativa, que van a estar ahí los dirigentes de los partidos políticos, desde el antipersonalismo al socialismo y en algunos casos el comunismo, como también sectores de los partidos conservadores, están ahí. Y por otra parte, hay, digamos, el ala derecha, podríamos decir, de esa coalición, son los que no solamente cuestionan el liderazgo de Irigoyen porque lo ven como un demagogo y como que entorpece y desvía la relación entre gobierno y las masas, sino que también observan el funcionamiento de la democracia representativa, la rechazan, ¿no? Porque ven que es la llave de acceso de las masas al poder. Entonces, lo que buscan es crear instrumentos de representación que sean distintos y que ponen, digamos, que extirpan de plano el criterio de igualdad básica, ¿no? De la igualdad jurídica básica, que es la ecuación un hombre, un voto, ¿no? Que sin calificación, digamos, que el voto no sea calificado para ellos es un problema, ¿no? Porque ponen en el plano de igualdad diríamos, al doctor en leyes que un analfabeto rural, ¿no? Bien, bien. Gracias. Ok. Profe, Sí. esto es del año 30, ¿no es cierto? ¿O todavía no? Bueno, esas ideas no es que empiezan en el año 30. Digamos, esa forma y digamos, esa crítica a la democracia liberal forma parte de las primeras décadas del siglo XX, y esa crítica a la democracia liberal está marcada por un acontecimiento internacional muy grande, que es la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y la Revolución Rusa. ¿Sí? Por lo que las democracias liberales empezaron a revisar sus fundamentos, y es lo que justamente se va a poner a prueba
porque una de las respuestas, diríamos, a esa gran crisis de la democracia liberal va a ser el ascenso de los totalitarismos, del fascismo como del nazismo, ¿no? No se entiende la crisis de la democracia liberal sin esas respuestas dadas desde el mismo sistema, ¿no? Claro, me En refería reacción, a la coalición golpista. Es del año ¿perdón? 30. A la coalición Bueno, golpista. la coalición se es empieza del a año 30. armar a partir del éxito de Irigoyen, y se concreta el 6 de septiembre de 1930, ¿no es cierto? Se concreta allí, cuando una coalición, digamos, esa coalición da lugar a un movimiento cívico-militar, eso siempre lo deben tener en cuenta, que avanza y que no hay ninguna fuerza, digamos, leal al presidente que detenga una columna de cadetes del colegio militar, digamos, no fue un acto sangriento, diríamos, ¿no? Por el cual lo presionan a Irigoyen y también, digamos, lo condicionan a que presente su renuncia, porque pierde el apoyo también de los próximos, ¿no? Hay hipótesis que aseguran, o por lo menos que proponen, que también hubo un golpe palaciego, que perdió el apoyo de su círculo más íntimo. Profe, en el año 30, los militares están en el grupo que quiere cambiar el régimen, el sistema, ¿o no? Bueno, los militares están divididos en dos, porque eso es lo que justamente hay dos líderes militares, Uriburu y Justo, en donde uno está en un bando y el otro está en el otro. Pero en el 30, el golpe está dirigido por Uriburu, quien obtiene, diríamos, bueno, el golpe es exitoso en el sentido en que obliga a Irigoyen a presentar la renuncia, y Irigoyen es conducido a la isla Martín García, ¿no es cierto? Y se produce todo el proceso de reemplazo. ¿Perdón? No, termine. Bien, eso sería más o menos hasta ahí, porque no quiero avanzar más porque ya serían contenidos de la unidad 6, que lo daría el miércoles que viene. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, profe, Sí, tengo una me pregunta. olvidé por qué decían que Irigoyen era un demagogo, no me acuerdo. Porque lo ven como una desviación de la democracia, ¿no? Esta cuestión, tengan en cuenta que las formas en que Irigoyen se comportaba con las instituciones representativas, fundamentalmente, con el Congreso, y sobre todo con la relación con las provincias, ¿no? Porque acuérdense, ahí también tienen que tener en cuenta que el radicalismo sale a la palestra en torno a dos eslogans, ¿no es cierto?, dos preceptos muy importantes. Uno es la vigencia de las libertades públicas. Pero no se doble. ¿Perdón? La frase que se rompa pero que no se doble. No es por eso, no. Ellos salen con el tema de que las libertades públicas hay que respetarlas y que el federalismo hay que respetarlo. Entonces, las prácticas, eso mientras eran oposición, ¿no es cierto? Una vez que se convierte en gobierno, justamente hay diríamos, un descuido en las relaciones con la oposición en las dimensiones institucionales, que desprestigian no solamente a Irigoyen como líder político, sino también como gobernante, en un marco que no solamente tiene que ver con los opositores, sino también en el mismo partido, que eso es lo que da origen a la división entre personalistas y antipersonalistas. Y lo que le cuestionan los antipersonalistas no es tan solo digamos, el funcionamiento o cómo funciona en términos institucionales, si responde al Congreso, cómo responde con las provincias, cómo responde con la oposición. Lo que también le observan es que el irigoyenismo, y por eso lo llaman personalismo, los personalistas y los antipersonalistas, es que hay digamos, Irigoyen elude la intermediación y los canales de intermediación entre su liderazgo y los sectores que lo acompañaban o lo apoyaban en las elecciones, ¿cierto?
y en ese vínculo, diríamos, en donde el líder o el caudillo se vincula con sus bases sociales, en donde no acepta, no hay digamos, una cadena de intermediación, es decir, no pasa por el partido, no pasa por instituciones formales, es lo que es observado por los antipersonalistas como una desviación del liderazgo político, ¿no? Y por eso lo llaman demagogo, o los más, diríamos, los más refractarios lo llaman un tirano. Porque digamos, en esa asociación líder-masa, lo que está de por medio es que solo él y solo ese grupo expresa la nación, y el resto no son la nación, son la antinación, o son los traidores a la patria, ¿no? Que es un razonamiento que funciona mucho en la política argentina, ¿no? No sé si se le aclaró. Sí, sí, perfecto. Bueno, si no hay otra pregunta, cerraríamos aquí la... Profe, yo tenía una pregunta. ¿Cuál? Tenía gran apoyo de la